quiero darle la bienvenida y agradecerle de antemano a la congresista María Elena Foronda, congresista de Frente Amplio, quien hoy va a acompañarnos en esta edición central y comentar un poco el ambiente político que se está viviendo. Congresista, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, encantada de poder dirigirme a través de este prestigioso medio a la ciudadanía peruana y conversar sobre los temas de coyuntura que son muy difíciles. Es todo un desafío para nuestro país. Es todo un desafío y está generando un ambiente político tenso, más inestable de lo que ya hemos visto. Han sido 2 días en que se esperaba que el hombre, pieza clave de este sistema de corrupción, pueda dar datos exactos para poder avanzar en esta investigación. Antes de ir a detalle a comentar un poco lo que han sido estos 2 días, quiero retroceder un poco y que me dé su opinión sobre lo que ha sido el pliego interrogatorio y toda la suspicacia que se ha generado de error judicial, de la no presencia del fiscal Hamilton Castro, de que se haya improvisado un pliego interrogatorio a través de la Comisión Lavallato. ¿Qué pasó? Lo que ha sucedido es que, lo dijimos en su momento, sentimos que en la Comisión Lavallato había perdido el rumbo real de lo que es esa comisión. Una comisión que debió ser presidida por alguien imparcial. Nosotros descalificamos a la congresista Rosa Bartra por su posición cuando hubo la intervención del Poder Judicial a los locales del fujimorismo, y ella, sin medir la imparcialidad ni las consecuencias de sus actos, simplemente juega un rol político de blindaje al fujimorismo y también al APRA. Sí. O sea, no se ha tratado con la misma severidad, ni con la misma diligencia, ni la misma celeridad ambos procesos. Y ha tenido que venir una información desde el extranjero para que pudiéramos enterarnos todos del más grande escándalo de corrupción que está cruzando toda América Latina. Lo de la Fiscalía llama la atención, ¿no? Porque si ya se tenía esta información, ¿por qué no se hizo explícito y si no se preguntó, como bien lo precisas, con mayor celeridad para aclarar estos temas? ¿Por qué el señor Barata, que ahora desbarata todo, yo digo, desbarata todos los procesos que han estado tratando de ocultar las distintas fuerzas políticas? Es una crisis de la institucionalidad política de partidos en los cuales no se libra nadie de derecha y de izquierda, ¿no? Y yo, mira, yo vengo de un movimiento de izquierda, sí. Yo soy de la bancada del Frente Amplio, pero ahí sí somos muy claros en señalar, caiga quien caiga. La corrupción no puede ser tolerada más en el país. Están involucrados jefes de estados, funcionarios, empresarios, ministros, hasta ahora embajadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Yo creo que ese es un desafío para la Fiscalía, porque yo sí creo en independencia de poderes. Con todas estas pruebas, lo que decimos desde la bancada, apertura de procesos. ¿Por qué Ollantumala sí tiene que estar en la cárcel y Keiko libre? Si sobre la base de las pruebas que están dando, las declaraciones, que se aperturen los procesos a Susana Villarán, a Keiko, al propio PPK, se acelere la extradición de Toledo y vayamos al fondo del tema de una vez por todas. Hoy tenemos aparentemente un panorama más claro, pero días previos nos costaba mucho creer el hecho de que se haya limitado o que se tenga un límite precisamente en este pliego de no quererse dar información sobre el presidente Kuczynski ni sobre el expresidente Alan García. Esto además nos pone en el plano de decisión del presidente de no comparecer a la Comisión Lavallato hasta que no hable el señor Jorge Barata, y esa es una condición que empeora mucho más la moral alrededor de él. Yo pienso que quien nada debe, nada teme. Y si él no tiene rabo de paja ni nada que ocultar, él debió, por la representación moral y ética que se significa tener un mandatario, ir voluntariamente a la Comisión Lavallato, declarar todo lo que sabía, hablar todo lo que tenía, mostrar todas las pruebas que lo exculpan. ¿Qué va a decir ahora? Nos dicen, la izquierda radical, los terroristas, los prochavistas, ¿no es cierto? Los pro-Maduro, pero no es eso, 58% del país no está de acuerdo con usted, señor Pedro Pablo Kuczynski, y no tiene la valentía de renunciar. Por lo tanto, nosotros desde el Frente Amplio nos manejamos en la postura de la vacancia. No tiene la autoridad moral para representarnos, está retrayendo inversiones, está generando una crisis de gobernabilidad. En los propios ministerios uno entra y ya parece una estampida, ¿no? No sabes quién se queda, quién se va, qué decisiones toman, y las consecuencias son los problemas que en el país tenemos y que nadie quiere, retracción de la economía, están midiendo si van o no las inversiones, están acelerando procesos como la privatización de los puertos.
donde otra vez, otro escándalo que con mucho gusto un día conversaremos solamente de ese tema, que da para mucho. Acabamos de presentar una denuncia justo con el congresista Dahmer sobre una denuncia que amerita la investigación de la Contraloría por los supuestos conflictos de intereses que había en la privatización del puerto de Salaberry con la empresa, una empresa en donde también está vinculado Piñeira y el propio PPK. No, terrible. Las denuncias hacia el presidente van saliendo a diario. Ayer teníamos a la congresista Cuadros haciendo una denuncia importante por un derrame de petróleo donde el presidente ha formado parte del directorio de esa empresa. Entonces, cada día que pasa, él no solo pierde capacidad moral, sino que además no tiene la valentía de poder asumir con hidalguía esta renuncia. Ustedes mantienen esta postura de la vacancia, me ha quedado claro. Quiero además saber cuál es su postura de lo que han sido las declaraciones de Jorge Barata estos días. Keiko Fujimori habría recibido dinero a través del señor Yoshiyama. El señor se ha manifestado a través de una carta que además no nos queda muy claro, y genera más suspicacia el hecho de que él haya viajado un día antes de esta declaración. ¿Usted cree que ya se habría filtrado información de lo que Barata posiblemente diría y él tomó sus precauciones y se fue del país? Yo creo que con lo que ha declarado Barata, lo que ha hecho es confirmar los indicios que habrían sobre la financiación de las campañas. Odebrecht no financiaba a cualquiera, financiaba a los candidatos que ocupaban posiciones preferenciales y mucho más opción para llegar a ser presidentes de la República. Por lo tanto, Keiko era un bolo fijo y lo que se adelantaba era el dinero para asegurar la inversión privada, para asegurar negocios. Eso es lo más triste, ¿no? Que se esté robando al país en nombre de que poder tener una posición de poder y ser parte de esos negocios. Yo no me olvido nunca, yo soy de Ancash, de Chimbote, y en Ancash hubo una empresa que se llamó Hajduk, donde hubo un problema de narcotráfico, y fue absuelto el dueño de esta empresa, pero hubieron tráfico de influencias definitivamente de la señora Keiko para lograr la libertad del señor Eudosio Martínez, que fue vinculado a esto y que señalan, y ojalá que se investigue, financiaban también la campaña de Keiko. Entonces, ahora le corresponde a la Fiscalía llegar a desarmar todo el tinglado de corrupción que está detrás, pero también yo siento de que no solamente es corrupción, sino que a esto se asocia otro tema que es mucho más difícil de manejar, que está viéndose en Chaparrilla y en otros lugares, ¿no? En el Callao mismo, ahora, que es el tema del crimen organizado. Es un tema bien complejo que La agenda de trabajo del Estado está bastante cargada, la educación, el tema de la salud, el tema de la seguridad ciudadana. Congresista, ¿cree usted que Kenji Fujimori ratifica que Fuerza Popular ha perdido institucionalidad y toda credibilidad alguna hoy con su renuncia? Yo creo que sí, y lo ha perdido gradualmente. Cuando nosotros ingresamos al Congreso, tenían una fuerza mayoritaria sí, que tomaban decisiones, desde mi punto de vista, muchas veces equivocadas en función de consignas y no de pensar en los intereses del país. Muchas normas que se han aprobado han sido para favorecer no precisamente el desarrollo sostenible, sino negocios. Se han flexibilizado los estándares ambientales de una manera escandalosa, lo que nos está llevando a otra crisis, una crisis ambiental, como si el Ministerio de Medio Ambiente no existiera aquí. Pero yo creo que la pugna de poderes que había aparentemente entre Kenji y Keiko, para mí, ¿no? Quizás se está adelantando una hipótesis que podríamos mostrar más adelante, es más bien la estrategia del bueno y el malo, ¿no? Pero que el partido de ellos es uno solo. Y ellos van a seguir apostando a cómo recomponerse para seguir siendo una opción política y Kenji se está curando en salud, ¿no? Está diciendo yo, bueno, me salgo de un partido, renuncio porque pido casi perdón al pueblo del Perú por esto, pero tampoco confío en mi hermana, confío en mi hermana. No condena los indicios de corrupción que están en su hermana, sino hace un espíritu de cuerpo con ella, pero pensando en cambiar la cara con una figura emergente, que es el Kenji buena gente, el que logró la libertad de su papito y que ahora se presenta como la alternativa de poder. Ese es el juego que están haciendo el fujimorismo. Y yo lamento mucho que en el Congreso se haya establecido esa alianza afrofujimorista que está llevando a decisiones de verdad aberrantes en relación a proyectos de ley que no tienen mayor sentido. ¿Cree usted que los Avengers vienen siendo
voy a, entre comillas, usar este término, usados por Kenji Fujimori de una u otra manera para demostrar no solo la solidaridad, sino que Kenji sí está abierto a la posibilidad del diálogo. El congresista Ramírez, la congresista García han dicho que Fuerza Popular les dio totalmente la espalda. El congresista dijo que porque eran de provincia, que al congresista provinciano no se le escucha, que solamente figuran Becerril, Daniel Salaverry, que son los que más protagonismo tienen y que de una u otra manera son determinantes al tomar una decisión. Lo que yo creo es que detrás de Kenji, detrás de Keiko, hay una pugna de control de los antiguos fujimoristas versus los nuevos asesores, ¿no? Entonces, la cúpula donde estaba anteriormente el núcleo duro del fujimorismo, como Marta Chávez, como la señora Cuculiza, como la propia Luz Salgado, que está dentro del Congreso, hablando de que me juzguen a mí por los hechos que yo he cometido, y de repente sale un video donde aparecen junto con Curi. Sí, claro, estamos regresando en el tiempo, es como si volviéramos a repetir algo que ya vivimos lamentablemente, ¿no? Y que se ha institucionalizado. Ahora, estos fujimoristas que salen a la palestra y que tratan de hacer un nuevo fujimorismo a partir de la figura de Alberto Fujimori, bueno, tienen esa opción, pero lo que a mí me preocupa es que se sigue viendo a la política dentro del fujimorismo como un culto a la personalidad y a la continuidad de un partido con nombre propio y apellido, como hay otros partidos también así. Entonces, la dinastía continúa en el manejo del poder. Eso es lo grave en un partido que de verdad democrático no es y que maltratan a sus propios integrantes. Con esta pregunta voy cerrando un poco el tema de corrupción de Jorge Barata para ir con el tema del medio ambiente. Congresista, a lo largo de estos días seguramente el ambiente va a seguir igual de cargado y la Fiscalía, usted lo ha señalado hace minutos, tiene un papel importante. Se lo digo porque al parecer las declaraciones de Jorge Barata pretenden deslindar un poco la responsabilidad en el tema coimas, porque él afirma que él desconocía que los aportes eran ilegales en nuestro país en una campaña. ¿Qué papel juega la Fiscalía en este momento al poder delimitar el lavado de activos y las coimas, por un lado? Yo creo que es importante porque el tema de las coimas ha sido utilizado siempre para promoción de las campañas, el uso de publicidad, y para tener un control directo en el manejo de los electores con las famosas, los famosos tuppers, los famosos regalitos. Ahora ya sabemos pues quién financiaba los cócteles, ¿no es cierto? No era tanto la organización heroica de los fujimoristas, exactamente, sino que había gente que estaba bancando, ¿no? Y nos falta Joaquín Ramírez todavía, ¿no? Ahí también hay otras perlas que ocultar. Y en el tema del lavado de activos se refiere más al uso de ese dinero para obras o proyectos que podrían ser utilizados con un dinero mal habido también. Entonces, ambos elementos han sido parte de un mismo proceso, con distintas estrategias que permitieran mantener a un electorado secuestrado perversamente. Porque yo voto por ti, pero por interés, porque tú me estás pagando. Y en eso, no por convicción, los principios, el programa, la militancia, son temas menores. Aquí el que paga es el que vale. Y eso ha hecho un daño terrible en la forma de hacer política. Porque el mensaje que se está dando es, no importa que robe, pero que haga obras. Que haga obras, sí. Todos los políticos la política es sucia. Todos los representantes son corruptos y a ver que tira la primera piedra. Y lo que estamos evidenciando con lo de Barata es que desde el más alto poder político y representación política, como son los presidentes, esto se está confirmando. Entonces, cambiar el modelo mental negativo y hacer una política diferente de participación, de ciudadanía, de militancia, nos va a costar mucho trabajo. Nosotros nos mantenemos desde la izquierda trabajando duramente y cuando hicimos una modificación en la ley que se aprobó a través de la Comisión de Constitución, en donde el dinero no fuera de privados, sino que te costara tu dinero para hacer tu campaña, la campaña del partido, organizadamente, no se quiso aprobar eso. Incluso se ponían cifras. Yo me acuerdo del debate que tuve con la congresista Úrsula Letona en el Congreso, porque no es cuestión de soles más o soles menos, es que simplemente es inmoral utilizar dinero privado, adelantar dinero privado que compromete después tu acción, que debe ser proba, honesta y en función de los intereses del pueblo y no de un grupo de poder económico.
Dicho esto, habría que bancarizar también los aportes. ¿Ustedes desde la representación parlamentaria están pensando en algún proyecto que pueda económicamente regularizar este tema para evitar la corrupción? Que sea el propio Estado el que financie, como lo están haciendo ahora en México, por ejemplo, ¿no? Hay campañas políticas y ahorita ya el Estado está financiando, que también en el Perú, parte de del mantenimiento, del trabajo de los partidos políticos. Y de esa manera que se hagan públicas, pero que no se pueda permitir mucho más Odebrecht financiando campañas o que por allí salgan mecenas, gente que está vinculada, como lo ha dicho el propio presidente. Yo me quedo asombrada de la declaración de Roque Benavides. Eso me parece, pero sí, inusitado, que sea el propio presidente de la CONFIEP que diga, no, nosotros hemos apoyado para tumbarnos a Humala. O sea, es el empresariado ejerciendo su lobby también de una manera perversa, con dinero para poner un candidato hecho a su medida. ¿Usted espera que este 13 de marzo, que ya se vence la ampliación de estos 30 días del decreto 003, pueda darse un proyecto legislativo con mayor proyección, que no le abra la impunidad a través de este decreto? Yo espero que sí. Y esa es una obligación que tenemos los congresistas. Desde la bancada del Frente Amplio estamos trabajando fuertemente. Hemos presentado varios proyectos de ley que tienen que ver con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y yo desde aquí quiero señalar que fuimos los que apoyamos muy duro a la Contraloría en un proyecto que nos parece importante, que fue aprobado en el Congreso y que ha sido observado en el Ejecutivo. ¿Cuál es ese proyecto? ¿Dónde está la mata, por llamarlo de alguna manera? Los órganos de control interno de los gobiernos locales y regionales, las famosas OSIs, son elegidos por los presidentes y los alcaldes. Entonces yo tengo el gato en la despensa. Si tú me contratas a mí para hacerte control, obviamente voy a tener que hablar de ti porque tú eres quien me paga. ¿Qué dijo la Contraloría? Vamos rompiendo eso. Todos los órganos de control interno van a pasar al sistema de la Contraloría. Y nos pareció bien, darle más facultades, más presupuesto para que hagan control justo en la mata de la corrupción, donde bien se cuecen habas en los gobiernos locales y regionales y los sectores públicos. ¿Qué ha dicho el Ejecutivo? Ha observado esa ley. Yo espero, señor presidente del Congreso, señor Galarreta, que ese sea el tema número 1 en esta legislatura. En esta legislatura tenemos que aprobar por insistencia este proyecto de ley de la Contraloría General de la República y otros proyectos que estamos preparando que tienen que ver, por ejemplo, con las restricciones que tiene que darse a las famosas obras por impuesto, que es también la forma de cómo se lavan la cara algunas empresas, que es muy bonito que se hagan por impuestos, pero hay a veces, no todas las empresas, pero algunas sobrevaloran los precios. Hay un montón de mecanismos para sacarle la vuelta, pero es ir cortando uno tras otro sistemáticamente para recuperar la credibilidad que necesitamos en el país. ¿Y cuán difícil es ser minoría para sacar adelante proyectos que muchos no aprueban, no? Como me dijo una amiga que quiero mucho, Liliana Miranda, que fue mi asesora principal, me dijo, María Elena, lo que tú tienes que tener es mucha tolerancia a la frustración. Yo me imagino. Porque no debates con argumentos, ¿no? Que es lo que debe ser el Congreso Sí. y lo que espera la gente, Debates sino con que se un debate número. con una fuerza, Sí. con la intolerancia, con la imposición de una dictadura parlamentaria que no acepta razones, sino consignas. Y congresista, aprovechar la oportunidad porque, en efecto, limpiarle la cara al país es una tarea fundamental en este momento, no solo para devolverle la confianza al ciudadano de a pie, sino porque lo merecemos como Estado. Pero, ¿qué hacer teniendo este monstruo de corrupción cuando también hay temas sociales que tienen que ser tratados? En efecto, el sistema de corrupción nos distrae la atención de lo que es la informalidad en el país, se lo digo, porque abrimos este año con 52 muertos en la variante del Pasamayo. Nadie más habla de eso. Sí. Jimenita ha pasado el olvido en 2 semanas. Arlet Contreras y la absolución de esta resolución, ya nadie se acuerda. Entonces, van pasando los días y estos temas siguen quedando pendientes en la agenda. Se lo digo porque el ciudadano de a pie tiene la sensación de que los representantes parlamentarios hacen politiquería a través de las desgracias. De momento se unen con hashtag en las redes sociales y más allá de eso aparece un nuevo destape en Lavallato y la gente se va olvidando. Pero mira, por ejemplo, en el caso de lo de Pasamayo, lo que logramos descubrir es que quienes habían financiado esta variante en el Pasamayo que originó la muerte trágica de tantas familias y enlutó a tantos peruanos, en el contrato original
se puso que debían haber medidas de seguridad y señalización. ¿Y qué es lo que contestó el ministro todavía Yufra de Transporte? Dijo, pero es que una medida de señalización puede ponerse ojo de gato, un cartel, pero no necesariamente tienen que ser vallas de seguridad. Nosotros desde la bancada del Frente Amplio pedimos la destitución del ministro Yufra y que se investigara y que además se revisara el contrato con esta empresa, que además resultó ser una de las empresas vinculadas al tema de Odebrecht. Entonces, allí en otros países es la cancelación inmediata del contrato y te vas, y se cambia eso, ¿no? Pero hay una alianza que ha funcionado perfectamente entre el fujimorismo y también de presión y también de concesión entre los fujimoristas y PPK. Cuando se trataba de temas así, se debatía en el Congreso, pero a la hora de tomar decisiones se retraía, ¿no? Entonces, los temas urgentes que son y sobre los cuales vamos trabajando en 3 niveles, ¿no? Uno es a través de leyes que sí se han promulgado y en algunos casos ha sido gracias al apoyo que hemos tenido con la gente afuera. Porque mira, siendo 20 congresistas y ahora 10 en el Frente Amplio, lo que puedes lograr es muy poco, pero lo logramos. Por ejemplo, el cambio de la ley del CAS en eSalud. Sí. Tuvimos casi 3 semanas a los trabajadores de salud protestando en las calles mientras nosotros luchábamos adentro para que esa ley se apruebe. El resultado se aprobó. La anulación de otra ley que la congresista letona quiso hacer al inicio, nomás estrenando el Congreso, para que cuando una empresa privada se pusiera de acuerdo con una comunidad, aunque esté en una cuenca, ya no había que tener consulta previa de los pueblos indígenas. Hicimos acciones con el Pacto Ciudadano, que hizo que retrotrayeran esa ley, como otros decretos supremos que estuvo a cargo del congresista Miki Torres, como la norma 1333. O sea, sí hemos tenido nuestras pequeñas victorias y avances en ese sentido, pero cuando hemos trabajado de la mano con las organizaciones sociales. Para nosotros las iniciativas legislativas nacen en contacto con las organizaciones, con los pueblos jóvenes, con las comunidades, y es ahí donde anclamos, ¿no? Un pie en el Congreso y 2 afuera. Hacemos incidencia, hacemos vigilancia y hemos logrado, por ejemplo, que poderes del Estado se hagan presentes en zonas de conflicto donde antes no querían llegar. Se está avanzando, estamos camino al Bicentenario, hay mucho que hacer, la reconstrucción con cambios está pendiente, limpiarle la cara al país también, y en fin, la agenda es amplia, pero lo que yo siempre trato de transmitir es que no podemos distraer o centrar la atención en un solo tema. El medio ambiente es algo importante, lo mencionábamos el día de ayer con la congresista Cuadros, el hecho de que nuestras comunidades nativas exijan mejorar su calidad de vida debido a este derramamiento. Hoy estamos frente a la desgracia en Chaparrí. Yo soy de Chiclayo, lamento mucho lo que está pasando. Un incendio está acabando con un bosque que no solo alberga a la pava blanca que está en peligro de extinción, sino al algarrobo, a zapote. Tenemos imágenes. Terrible. Y no tenemos capacidad para poder frenar este incendio que inició el día miércoles. Hoy estamos jueves, congresista. Mira, esto fue puesto en alerta por los comuneros de la comunidad Santa Catalina y Chongoyape. Hemos intervenido con otras instituciones. Ha estado ahí el Ministerio del Ambiente con el CERNAM, el CERFOR, el Poder Judicial, la Gerencia de Recursos Naturales de Medio Ambiente, el Congreso de la República, la Fiscalía Ambiental, la Policía Ecológica. Entonces la pregunta de esta imagen es, ¿qué pasa? Ninguna de estas sirve, porque con la presencia de los invasores hay una complacencia tremenda. ¿Qué debería hacer en este momento? No ahora, anteayer, CERFOR. Sacar a los invasores. ¿O acaso no tiene experiencia CERFOR, el Ministerio del Interior, para desbaratar el crimen organizado? ¿Por qué Lambayeque? A mí me duele, yo soy de Ancash, pero he vivido un proceso de corrupción y de sicariato asociado con el señor Álvarez. Y hablábamos con el presidente Duberly, tenemos que quedarnos con los brazos cruzados o nos metemos a combatir las mafias de verdad. No solamente es Chaparrí, son 200 hectáreas que se han quemado. ¿Qué está haciendo el CERFOR? ¿Por qué el Congreso los tiene que jalar y jalarle las orejas a cada rato cuando su función de ellos es prevenir que estas cosas sucedan? Porque mientras se son desalojados los invasores, ¿no se podrían restaurar estas áreas? Sí. ¿Hay financiamiento para esto? Sí. Millones de dólares que declara la ministra Galarza que han entrado
para un programa de reforestación. Esto es bosque seco, ministro, y parece que ella ni enterada. Su posición preliminar, es un tema privado. Entonces, como es un tema privado, que se agarren a pistoletazos, se maten a la gente, se destruya el oso de... los osos, la pava blanca, el oso de anteojos, el zorro costeño y todos los que viven ahí, incluyendo los comuneros. Congresista, esto hace referencia a que este gabinete verdaderamente no baja al llano, no conoce el Perú, no conoce la situación, es un gabinete de espalda al pueblo. Es que el principal interés de ellos, y yo sí coincido contigo en el enfoque que tienes, de que no por ver un problema nos vamos a lavar las manos y dejar que el país se vaya al garete. Ellos, para mí, es un gabinete no de lujo, es un gabinete de lucro, que han entrado a hacer negocios. Y el tema ambiental les impide hacer estos negocios o les impedía por tener estándares ambientales. El caso de Doerran para mí es clarísimo. Se quería vender esa empresa, no se podía porque tenía estándares ambientales muy altos en una ciudad donde los niños tienen plomo en la sangre. ¿Qué hizo la ministra del Ambiente? Flexibilizó los estándares como si el problema se hubiera resuelto. Cuando le dijimos denos el sustento técnico, no tuvo la capacidad de demostrar como que no fuera, hay que sacar los estándares ambientales para que esa empresa se venda ahorita. Chaparrí, ¿qué está detrás de todo esto? El proyecto de la montería que tiene el gobierno regional de Lambayeque, el señor Acuña. ¿Y quieren ubicarlo? Justo en la zona de Chaparrí. Esa área que está quemándose y que vemos todos es inalienable, intangible, imprescriptible. Entonces, las normas que se han dado y han declarado a Chaparrí desde 2011 a perpetuidad como área de conservación privada, siguen siendo letra muerta. Ministra del Ambiente, no sé, ¿existe? Para mí no. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando un presidente firme, fuerte, valiente, chiclayano, como el doctor Dubeli, va y coloca por delante y dice las cosas por su nombre, estos señores cruzados son los causantes de esta mafia, la actual junta directiva está destruyendo el bosque, lo amenazan de muerte. Ha pedido garantías. Entonces, él ha pedido garantías al ministro del Interior, a nosotros nos han dicho, usted que hace acá, va a ser su tierra, pero es peor no dar la cara y dejar que estas cosas sucedan. Lo que nosotros estamos pidiendo es inmediatamente la intervención del Ministerio del Interior. Si hubiera ahí una policía con un local que los comuneros ya han habilitado para que se ponga una comisaría y se establecieran las rondas campesinas que se está trabajando en ese proceso, estas cosas no sucederían. Y a propósito, precisamente el MINAN había presentado estas plataformas en pro de la preservación del medio ambiente y del conocimiento del mismo. Son el geoservidor y los geobosques, que parece ser no van a funcionar por la situación que estamos atravesando. Pero yo me preocupo mucho más porque, además de lo que indicas, porque el Perú es suscriptor de convenios y tratados internacionales y no sabes cuántos millones de dólares ingresan y sería muy bueno pedírselo a la ministra, ya que el Ministerio del Ambiente va a cumplir 10 años, sobre sus famosos programas de conservación de biodiversidad. Se va a Alemania, habla de cambio climático, pero aquí, sobre el tema, no se hace absolutamente nada. ¿Estas dos herramientas van a contribuir? Yo creo que pueden contribuir a dar información, pero la información es inexacta y van a tener que estarlo georreferenciando a cada rato con la destrucción tan acelerada que se da. Nosotros estamos viajando la próxima semana justamente a la Amazonía, Madre de Dios, donde tenemos otro desafío grande, y mi solidaridad es de aquí. Ahorita acabamos de terminar una reunión con la congresista Cuadros, donde estamos pidiendo que el Congreso forme una comisión de investigación sobre lo que está pasando en el caso de Camisea. Otra perla que le debemos al señor Pedro Pablo Kuczynski, porque eso se negoció con él cuando él era un funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Finalmente se les pudo atender hoy a los hermanos Ashanikans a través del Parlamento, porque al parecer ayer el viceministro no los atendió. Es una vergüenza que tengamos viceministros que no estén a la altura de las demandas del país. Y porque ellos son ciudadanos peruanos, son pueblos indígenas, son ashánicas, son machiguengas, que tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano, sino que en este país se los trata como ciudadanos de cuarta y de quinta. Y es una lástima que no se tenga la capacidad resolutiva de prevención de un conflicto. ¿Qué están pidiendo ellos? Diálogo. Y no tiene este gobierno capacidad de diálogo. Acá primero se mata y después se dialoga.
y nosotros nos hemos comprometido a la conformación de esta comisión investigadora multipartidaria. Nosotros flexibilizamos, dijimos primero que sea a través de la Comisión de Pueblos, pero los fujimoristas dijeron, junto con las otras fuerzas políticas, que sea multipartidario. Ok, pero que estas investigaciones no se queden en simples enunciados, sino que vayamos a la práctica. Y aquí, para poderlo hacer operativo, como fueron los derrames del petróleo de la selva, tenemos que tener institucionalidad ambiental firme y no una ministra que a la primera de bramas le tiemblan las canillas y va a favor del capital privado y no de los intereses del país. Me tengo que ir un poquito al tema internacional, congresista. La Cumbre de las Américas va a ser en abril, pero nosotros estamos calentando un ambiente bastante tenso. ¿Cree usted que esta decisión que toma la ministra Jovín tensa más las relaciones que nosotros tenemos con Venezuela, nos dificulta más el panorama, no solo con Venezuela, sino con quienes se han solidarizado por la decisión que hemos tomado? Lo que pasa es que parece que hay un evidente desconocimiento de lo que son las relaciones diplomáticas bilaterales, ¿no? Nosotros desde el Frente Amplio creemos mucho en el principio de autodeterminación de los pueblos y en el respeto a su soberanía. No estamos para nada avalando que haya crisis en Venezuela, pero lo que sí decimos es que no tenemos derecho de entrometernos en un proceso que requiere diálogos pacíficos y no alentar más violencia. Y al haberle negado y el declararle persona no grata a un representante electo del país, no creo que sea la función de una ministra de Relaciones Exteriores. Y esto Maduro, si quiere, va a venir sí o sí, porque él no lo ha elegido la señora Jovín ni el presidente de la República. A él lo ha elegido el pueblo de Venezuela, que están en un proceso eleccionario posterior, con crisis, con críticas internas que ellos lo tienen que resolver. Pero no puede ser que nos pongamos en una actitud moralista, principista, indicando que este señor no ingresa aquí, y digamos que tengan razón. Es gran respaldo esta declaración. Pero no me parece correcta la forma como se ha hecho esto, y no creo que tampoco tengan la razón, porque yo he sido miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y cuando se hablaba de la crisis de Venezuela, decía, nuestra posición era, escuchemos a las partes, escuchemos a los que están en contra del régimen de Maduro y que no son precisamente los pobrecitos venezolanos, sino veamos quiénes están atrás de esto, y escuchemos al gobierno de Venezuela. Tienen todo el derecho de hablar y así poder tener una posición mucho más objetiva de lo que está sucediendo. No estoy avalando con eso muertes, no estoy avalando prisiones, no estoy avalando violación de derechos humanos. Cuidado. Lo que yo estoy diciendo es que contribuyamos a una salida pacífica de Venezuela por los venezolanos, que intervengan instituciones mediadoras a la resolución de esta crisis. Pero no hagamos lo que está haciendo mi colega el señor Jorge del Castillo, trayendo a los venezolanos para que hagan marchas aquí contra su presidente en el Perú. Eso me parece realmente fuera de todo lugar. Y a esto se suma la ministra de Relaciones Exteriores, que de manejo diplomático, me va a disculpar, le tengo mucho respeto, pero ha dejado mucho que desear en esta decisión. Es un número significativo, son 50.000 venezolanos los que el Perú está albergando. A propósito de los derechos humanos, parece ser que el expresidente Alberto Fujimori no se libró con este indulto y va a tener que responder por el caso Pativilca. ¿Le sorprendió esta decisión? No era algo que esperábamos, porque las evidencias son contundentes y esperamos que se ponga derecho y que nuevamente el Poder Judicial haga lo suyo, que déjense de amenazar, por favor, al Poder Judicial, y que se dejen de amenazar también al Tribunal de Garantías Constitucionales. Si somos un país democrático, seamos respetuosos de la independencia de poderes, el Ejecutivo en su rol, el Legislativo en el suyo, y dejemos que el Poder Judicial y la Fiscalía y los poderes que están dentro del sistema judicial del país hagan lo propio, que se investigue lo que se tenga que investigar. ¿Quién va a pagar por las víctimas de esa matanza? Nos quedan saldos dolorosos. Una reconciliación real se va a dar con justicia, no con declaraciones ni con impunidad.
año del diálogo y de la reconciliación. Yo le pido que aproveche nuestra tribuna para poder llegar en este momento al ciudadano que tiene ya una actitud conformista de esperar nada más que termine este mandato, esperar que cosas nuevas vengan y además señalar lo que usted ha dicho a lo largo de esta entrevista. Esta responsabilidad es de parte y parte. El ciudadano, si quiere apostar por la renovación política, tiene que informarse. Las elecciones regionales y municipales son una oportunidad extraordinaria para poder hacerlo. Frente Amplio está presentando candidatos. Sí, claro que sí, pero yo creo mucho en la vocación democrática de los ciudadanos peruanos. A pesar de toda esta crisis, no dejo de tener esperanza. Porque para mí los problemas no son otra cosa que el disfraz de oportunidades. Hemos caído muy al fondo, ya más abajo no podemos ir. Tenemos que salir reflotados, con una nueva moral, con una nueva visión política. Los jóvenes para mí no me dejan de sorprender y no es porque haya jóvenes en el set, ni porque tú seas una jovencita tan inteligente, sino porque nos dan la reserva moral. Mira los chicos, contra la ley de la esclavitud moral, tan creativos, han sacado memes que son jocosísimos, como esto de la Rosa Rosa, ¿no es cierto?, de Sandro, y tiene mil formas de expresión, de decir, caramba, este no es el país que yo quiero, tiene la capacidad de indignarse. Eso a mí me da esperanza. Creo que es en los jóvenes como tenemos que depositar y en los políticos haciendo política de la buena, porque fíjense, yo no creo en tema de buenos y malos, pero lo que yo creo es que sí hay una reserva moral en la clase política y más de lo que uno habla es de lo que uno hace. Y los chicos, yo les invito a la población que revisen los videos del Congreso, pero no solamente para ver cómo un otorongo no come otro otorongo en la Comisión de Ética, sino para que vean cómo habemos bancadas que a pesar de ser chiquititas, espartanos, nos mantenemos firmes en nuestros principios. Digan lo que nos digan, nos dicen terroristas, nos dicen terrucos, izquierdistas, y eso no nos demerita, porque no tenemos rabo de paja y porque nuestras actitudes son las que hablan más y los hechos hablan más que las palabras. Yo en el Frente Amplio tengo esperanza y por eso sigo militando ahí. Yo creo en la izquierda de mi país, en la izquierda real, en la que no se vende. Pero si hay funcionarios y han habido autoridades que lamentablemente puso a la izquierda también en entredicho, que esos funcionarios se vayan a la cárcel igual. Ha sido un gusto, congresista, tenerla hoy con nosotros, de verdad.